Empezamos ya formalmente esta tercera sesión de esta reunión cursillo, sino experiencia formativa para Son Christians sobre la espiritualidad de Pierre Teilhard de Chardin. Tuvimos la primera en enero, la segunda en febrero y la tercera ahora en el mes de marzo. Y en esta tercera sesión de hoy, el tema de fondo es el libro El Medio Divino, que fue escrito por Teilhard o terminado de escribir en el año 1927, aunque como ya os diré ahora después, es un libro que nunca le dejaron publicar y se publicó después de muerto Teilhard. Entonces, como sabéis, pues estas reuniones las tenemos con ocasión también de los 70 años del fallecimiento de Teilhard, acaecido en el año 1955, el día 10 de abril, o sea que el mes que viene cumpliremos los 70 años de su fallecimiento. Y quería también hacer una mención muy especial al comienzo de esta reunión de nuestro amigo José Ignacio González Faust, que como sabéis, muchos lo conocíais, falleció ayer por la tarde y que creo que en esta sesión de Son Christians, en alguna sesión creo que ha intervenido cuando todavía estaba un poquito mejor de salud. Su libro La Humanidad Nueva, entre otros, fueron muy importantes en la formación de muchos de nosotros y por tanto le dedicamos un recuerdo y un instante de interiorización en este momento. Continuamos ya y comenzando ya nuestra reunión en este grupo de Son Cristianos sobre Teilhard. Hemos tenido una primera reunión el 21 de enero, el 24 de enero, otra el 14 de febrero y hoy, 7 de marzo, tenemos la tercera. Y pondré algunas cosas que algunos ya las ha visto en otros días anteriores, pero que por lo menos para recordar por si hay alguno que se ha incorporado nuevo en en últimas sesiones. Desde mi punto de vista, Pierre Teilhard de Chardin fue sobre todo jesuita, es decir, participante de una espiritualidad, de una interiorización basada en los ejercicios de San Ignacio fundamentalmente, pero también juntamente con ser un hombre profundamente jesuítico, un hombre profundamente científico. Él estudió ciencias naturales y luego se dedicó sobre todo a la geología y la paleontología, pero fue un hombre básicamente jesuita científico e interdisciplinar, de modo que él intentaba integrar saberes y trascender todas las disciplinas. Yo he puesto en la metáfora del pulpo, así como un pulpo, la cabeza es el jesuita científico, extiende sus tentáculos interdisciplinares hacia otros muchos campos del saber. Y recordando también la frase de San Ignacio que le hemos puesto ya otros días, porque no es mucho saber, arte y satisface el ánima, más el sentir y gustar de las cosas internamente. Sentir y gustar desde la espiritualidad de Pierre Teilhard de Chardin. Hoy nuestra sesión tengo muchas diapositivas y posiblemente tendré que saltarme alguna, pero ya nuestro amigo Javier ya lo ha subido a la página web, de modo que podéis ver y bajaros la presentación completa, puesta que ya está subida en su sitio. Y también deciros que nosotros, esto no es una tarea de tipo intelectual, sino que son una experiencia espiritual, sobre todo, que intenta sentir y gustar de detallar y que va a ir a iluminar ideas, vamos a este núcleo básico del ser humano, de nuestro cerebro, que es la amígdala, ese puntito rojo que he pintado ahí, donde está la sede de todos nuestros sentimientos y eso es fundamental para entender lo que significa la espiritualidad de Pierre Teilhard de Chardin. Yo os dije en varias ocasiones que para mí Teilhard básicamente es un gran científico y ahí me veis con esa foto, con los 11 volúmenes de la obra científica de Teilhard, que es muy poco conocida, pero que hay que tener en cuenta. Ahí en esos libros se contienen 274 trabajos seleccionados de Teilhard, porque él escribió mucho más de 274 trabajos científicos, muchos de ellos publicados en revistas científicas de altura de su época. Y hoy nos vamos a dedicar a un escrito de Teilhard muy básico, que es el Medio Divino. Como sabéis, Teilhard a lo largo de su vida, de su larga vida, pues escribió muchos cientos de ensayos de tipo espiritual y de tipo filosófico.
que luego se recopilaron en los distintos volúmenes que se publicaron primero en francés y luego se tradujeron a muchas libras, a muchas lenguas. Pero de estos escritos de Teilhard, solo tres escritos están editados como libro independiente, que son El Medio Divino, que finalizó de escribir en el año 1927, El Grupo Zoológico Humano, que escribió ya al final de sus días, y El Fenómeno Humano, que escribió básicamente hacia los años 40 y que tampoco vio publicado hasta después de su muerte. Estos tres libros, considerados libros de Teilhard, como os digo, no se publicaron durante su vida, sino que se publicaron al final. Pero aquí vamos a dedicarnos al Medio Divino, que es el que yo creo que viene muy bien en esta sesión de hoy sobre su espiritualidad. Aquí tenéis distintas ediciones que se han hecho del Medio Divino, desde la más antigua, que es la de la izquierda en Taurus, que fue muy poco después de su muerte, muy poco después de su muerte, ya en el año 55 se tradujo al francés, se publicó en francés, y el 56-57 ya se publicó en español. Y luego también está otra edición de Taurus, ediciones también en Trota, y también otra edición en Alianza Editorial. El libro que vamos a comentar hoy es un libro especial, por ser un libro censurado y prohibido, pero que sin embargo en su tiempo se difundió de forma clandestina entre los seguidores de Teilhard y que se publicó después de muerto Teilhard y se publicó dentro de canales no religiosos, puesto que él dejó en testamento todos sus escritos a su secretaria, de modo que todos sus escritos que no le dejaron publicar en vida se publicaron después, pero ya fuera de ámbitos jesuíticos y de ámbitos religiosos, puesto que Seuil es una editorial que no es específicamente cristiana. Y la idea que está en el fondo del Medio Divino es la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios que presenta Teilhard en el Medio Divino? Este Dios que presenta Teilhard en el Medio Divino es el Dios tapaboquetes, el Dios que va a cubrir las imperfecciones y las deficiencias que tenemos nosotros. ¿Es un Dios arbitrario que hace lo que le da la gana y que quiere? ¿O es un Dios tirano? ¿O es el Dios todopoderoso? ¿Cuál es la imagen de Dios? Para Teilhard es muy claro, como vamos a ver ahora, que entre Dios y las cosas existe una diferencia. Teilhard, aunque él habla de panteísmo, como diremos, él no es panteísta en el sentido estricto de la palabra, porque para panteísmo todas las cosas son Dios. Según para Teilhard, Dios está en todas las cosas, que es una cosa muy diferente, como vamos a ver después. Muchas de las ideas que están en el Medio Divino ya están esbozadas en estos dos libros que os recomendaba, que son todos los escritos que escribió durante el tiempo de la guerra, que es donde se hizo el gran despertar de la mente y del corazón teilhardiano. Vamos a tratar cuatro cosas que me parece que sí para ordenar nuestra mente. La primera cuestión es que el Medio Divino está encuadrado dentro de un mundo muy complejo, que es el debate teológico de la teología modernista en Francia en el siglo XX. Tal vez por eso el Medio Divino nunca se publicó, puesto que para muchos, como veremos, Teilhard se metería mucho dentro de esta teología modernista, de la que os diré algunas palabras inicialmente. Para entender todo ese debate, tenemos que atender a tres personas que fueron muy importantes porque se opusieron frontalmente a Teilhard de Chardin e impidieron que se publicase el Medio Divino. Por un lado, ahí tenéis en la izquierda al padre Vladimiro Ledochowski, que fue padre general de los jesuitas desde el año 1915 hasta el año 1942. Entonces, fijaos que fue general de los jesuitas durante 30 y tantos años. Y por tanto, en el año 27, cuando Teilhard escribe y quiere que le publiquen el Medio Divino, era el general que fue el que se negó a que se publicase. Otro personaje muy importante en este debate teilhardiano y en el debate del modernismo en Francia
es el Papa Pío XI, que lo tenéis ahí en el centro. El Papa Pío XI era un hombre de una cabeza muy cuadriculada, muy integrista, y que fue papa desde el año 1921 hasta el año 1939. Es decir, que en el año 1927, en tiempo de Teilhard, y cuando Teilhard en China escribe el Medio Divino, es el Papa de la Iglesia Católica. Y una tercera persona que interviene en este debate es un hombre menos conocido, pero también tremendamente combativo, que es un cardenal español, el cardenal Rafael Merri del Val. Merri del Val fue secretario del Santo Oficio, es decir, el responsable de la Inquisición de la Iglesia desde el año 1914 hasta el año 1930, durante muchos años. Era un hombre también de una era muy integrista y que supuso muy frontalmente a todo lo que significa el modernismo y todo lo que significa la idea de Teilhard. Por tanto, Ledochowski, Pío XI y Merri del Val van a estar muy al tanto de lo que de las ideas teilhardianas en el medio divino, puesto que veían que ese libro era un libro que se integraba dentro de esta corriente heterodoxa y para ellos herética, que era el modernismo en Francia. Pero ¿qué es la teología modernista? La teología modernista en Francia es una teología que interviene en un debate fundamental que hay en Francia y en el que intervienen también muchos los jesuitas. Y es el debate sobre si la dimensión sobrenatural del ser humano hay que diferenciarla de la dimensión natural. Es la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural. Para la teología católica tradicional, el ser humano ha sido creado por Dios y el Dios lo eleva al nivel sobrenatural. Por tanto, hay un regalo de Dios que eleva al ser humano al nivel sobrenatural. Y eso está muy ligado con la cuestión del origen de lo que llamaban filosóficamente el alma. Para la teología católica tradicional, el alma está infundida por Dios en el embrión en el momento de la concepción. Por tanto, los padres dan lo biológico y Dios tiene que infundir el alma, cosa que desde el punto de vista teológico hoy se discute mucho, pero que en aquel tiempo era un tema enormemente debatido porque muchos teólogos, sobre todo teólogos jesuitas, negaban que fuera necesario diferenciar un plano sobrenatural y otro natural totalmente diferente, donde Dios es el que interviene para elevar al hombre al nivel sobrenatural. Por tanto, yendo un poquito más rápido, porque eso lo tenéis en el PowerPoint, que lo podéis ver más despacito. Y aquí en los teólogos de Lyon, los teólogos jesuitas de Lyon, de Fourvière, son los que están más implicados en este debate modernista. Sobre todo el padre Henri de Libac era un teólogo que intentó tender puentes entre la teología católica y la teología modernista. Y ahora os diré alguna cosa sobre algunos personajes más importantes. Henri de Libac escribe un libro, se llama Surnaturel, lo sobrenatural, en donde intenta establecer puentes entre el nivel natural del ser humano y el nivel sobrenatural como donación de Dios. Luego, después, en el año 1965, Henri de Libac publica El misterio de lo sobrenatural, donde ahí ya incluye aspectos mucho más profundos y donde coincide también con el padre Karl Rahner para hablar sobre la elevación del ser humano al nivel sobrenatural, no debido a sus propias fuerzas, pero sí como un proceso que no necesita una intervención explícita y directa de Dios. En este movimiento modernista en Francia hay dos personajes que son muy importantes por su heterodoxia, como es Alfred Loisy y luego George Tyrrell, que George Tyrrell fue un jesuita que luego dejó de ser jesuita y que fue uno de los que más incidían en estas ideas modernistas de que no hace falta acudir a Dios para explicar lo que es el ser humano. Entonces, la curia romana decía que esto era anarquía intelectual. Todo esto estaba además adobado con las ideas darwinistas. Como sabéis, en el año 1859,
en el siglo anterior, Charles Darwin había publicado El origen de las especies. Y luego, en 1871, Darwin publica El origen del hombre, donde Darwin, en ese libro de origen del hombre, afirma taxativamente que la evolución explica perfectamente el origen humano y cómo hemos llegado a ser humanos, de modo que Dios es una hipótesis innecesaria. Aunque Darwin era agnóstico, afirmaba que Dios no es necesario meterlo en todo este debate darwinista y por tanto podemos explicar lo que es la inteligencia, lo que es la condición humana, sin tener que acudir a una intervención directa de Dios. Entonces, aunque Teilhard no era nada darwinista, como bien sabéis, porque los franceses fueron siempre muy reticentes al darwinismo, sin embargo, Teilhard había leído mucho a Henri Bergson. Entonces, Henri Bergson, en su libro de la evolución creadora, tiene una perspectiva de tipo vitalista y naturalista. De modo que para Henri Bergson, la evolución tiene una fuerza interior suficiente para explicar lo que es el ser humano y que, por tanto, no es necesaria ninguna intervención especial de Dios para explicar lo que nosotros somos como seres humanos. Y por tanto, Teilhard, de algún modo, fiel lector de Henri Bergson, aunque él no afirma que no es necesaria una intervención de Dios y que por tanto desde los primates a los humanos se puede explicar perfectamente desde el punto de vista científico y que además lo humano llega a lo que él llamaba Teilhard lo ultrahumano, cuando la humanidad se supera a sí misma mediante la conexión entre todos los cerebros humanos y todo va convergiendo hacia el punto omega, pues para Teilhard ese proceso es un proceso natural y a la vez es un proceso en el que Dios está actuando a través de lo natural. Todo esto se complica porque precisamente en el año 1950 el Papa Pío XII había proclamado la encíclica Humani Generis. En la Humani Generis de Pío XII, que parece ser que en cierto modo era contra los modernistas, indirectamente contra Teilhard, el Papa Pío XII afirma claramente que es de fe que es necesario afirmar y defender la intervención directa de Dios al nacer. Y Dios es el que insufla el alma en ese embrión que acaban de formar los padres. Este tema es un tema, como sabéis, un tema hoy bastante superado en teología, pero durante muchos años para muchos teólogos fue algo preocupante el origen de eso a lo que los filósofos y los teólogos, algunos teólogos de aquella época, llamaban el alma, como el elemento espiritual del hombre que para Pío XII tenía que ser una cosa explícitamente insuflada por Dios. Cosa que hoy, acudiendo a otras teorías filosóficas como es el emergentismo, no es necesario acudir a ningún tipo de intervención directa de Dios. Pero estamos en el año 27 y todavía aquello coleaba. Por tanto, para los modernistas y para Teilhard, el alma es un producto de la evolución creadora. Aquello que llaman el alma como principio espiritual del ser humano, aquello que de algún modo nos da sentido como seres humanos, nuestra conciencia, la capacidad de amar, la capacidad de ser libres, eso se puede explicar, según Teilhard, perfectamente acudiendo a la ciencia, sin tener que a la evolución creadora, sin tener que acudir para nada a una intervención directa de Dios. Por tanto, para los modernistas y Teilhard, ellos no niegan la existencia de Dios, pero afirman que Dios no tiene una acción directa sobre el mundo para insuflar un alma. Esto se puede explicar perfectamente por el proceso de evolución. En el fondo, hay un problema filosófico o teológico. Para algunos, por ejemplo, los tomistas y los escolásticos, es necesario afirmar que del plano natural al plano sobrenatural se necesita una intervención directa de Dios. Eso es lo que se llama normalmente el teísmo clásico. Sin embargo, para los jesuitas, por ejemplo, Francisco Suárez y las escuelas jesuíticas, Dios actúa siempre por causas segundas. Para ellos, Dios, o para Teilhard, Dios no actúa directamente en el mundo, sino que Dios actúa
a través de causas segundas, como luego diremos, Dios crea en la evolución. La evolución es el mecanismo que Dios tiene, dejándolo a su propia libertad para explicar lo que es la evolución humana y todo el universo. Es lo que ahora se llama el panenteísmo, que es lo que defiende Teilhard y se defiende desde la escuela jesuítica, en la cual defendemos que Dios está en todas las cosas, pero no actuando directamente, sino actuando mediante causas segundas. Tal vez luego al final pues podemos discutir alguna cosa de estas si os parece a vosotros. Por tanto, para Teilhard, Dios crea en la evolución. El modo que Dios ha elegido para crear es la evolución. Por tanto, no se necesita una intervención directa, sino que el mismo proceso natural de evolución es el modo que Dios ha elegido para lo que nosotros llamamos la creación. En esto tenemos que tener también muy en cuenta que la Iglesia, hasta el Concilio Vaticano II, se creía que era la depositaria de la verdad de Dios. Y por eso la Iglesia, en tiempo de Teilhard, en los años 20, 30, 40, 50, la Iglesia impulsó una espiritualidad de sumisión al clero, de miedo al infierno, de rigidez dogmática, de enemistad con el progreso y con la ciencia, con la excomunión de los discrepantes y una censura rigurosa de los libros. Este es el ambiente que vivió Teilhard cuando estaba en China en los años 20 y que se continuó pues hasta el Concilio Vaticano II, donde esa imagen de un Dios castigador y un poder eclesiástico muy fuerte estaba muy presente. Y por eso estas tres figuras de las que te hablaba, el padre Ledochowski, Pío XI y Merry del Val, son muy importantes para entender lo que significa todo el debate teilhardiano en los años 20 y todo lo que significó la condena del medio divino del que hablaremos ahora. Visto ya este contexto un poco histórico, vamos a ver ya Pierre Teilhard de Chardin está en China, en Tianjin, en el año 1925-26, puesto que volvió a Francia y luego volvió a China en el año 24, y es cuando Teilhard escribe, entre otras cosas, El medio divino. Y en esa época, a Teilhard, como digo yo aquí, esto se le pone difícil, se le pone muy difícil. ¿Por qué? Porque a Teilhard y a los jesuitas de la Facultad de Teología de Lyon se les puso muy difícil enfrentándose con el Vaticano, tanto con el padre general de Ledochowski, como con Pío XI, como con el cardenal Merry del Val. Por tanto, en aquel tiempo, para Teilhard, ser jesuita científico interdisciplinar resultó bastante difícil. En la vida cósmica, que publicamos nosotros en Trota en el año 2017, dice el editor de ese volumen: con el primer ensayo, La vida cósmica, nos hallamos ante el despertar deslumbrado al mundo, la visión panenteísta y su tentación apremiante, pero superada enseguida por la exigencia de la unidad dentro de una trascendencia. En Lucha contra la multitud, que es uno de los escritos que están en la vida cósmica, encontramos una profundización sobre el problema de lo uno y de lo múltiple, que volverá a ser tratado en la unión creadora, que es otro de los artículos de ese volumen. Y continúa: las relaciones entre Dios y el mundo son objeto de un esbozo de síntesis en el ensayo de Teilhard, Mi Universo, que precisamente este año cumple 100 años, puesto que se escribió en 1925. Para Teilhard, la búsqueda de una centración de sí mismo universo constituirá simultáneamente el tema de ensayos como El alma del mundo y La gran mónada, que continúan con este tema. Y por fin llegamos al año 1927, donde después de haber escrito El Cristo en la materia, El sacerdote, que es lo que inspiraría la misa sobre el mundo, escribe El medio divino en el año 1927. Lo termina en el año 1927. Y aquí volvemos a presentar un poco las portadas distintas de esta edición del medio divino que se escribió en el 27, pero no se pudo publicar hasta después de muerto Teilhard. Para hacer un poquito de historia, os diré que en el año 1926, cuando Teilhard está en Tianjin, en China,
comienza a hacer unos esbozos escritos en donde intenta hacer un ensayo que él llamaba ensayo de vida interior. Él quería esbozar algunas líneas de por dónde iría la vida interior y la espiritualidad para el siglo XX. De modo que, sabiendo que la ciencia tenía mucha importancia, Teilhard intenta esbozar un lenguaje nuevo para explicar lo que es la vida interior. Como decía él perfectamente, quería hacer una especie de pequeño tratado de espiritualidad. Por fin, en marzo del año 1927, Teilhard finaliza la redacción del texto y lo manda a Lovaina, que es donde estaba un centro de los jesuitas muy importante, intelectual, para su publicación. No lo manda a Lyon, que a su provincia, sino lo manda a Lovaina porque él tenía muy buena relación con algunos de los jesuitas de Lovaina, que eran personas con la mente bastante abierta. Lo manda a Lovaina, pero como buen jesuita, el libro tiene que pasar por censura. Y los censores, tanto censores de la compañía como censores de fuera de la compañía, le exigen que haga profundos retoques en el libro, porque aquello les suena a modernismo, al intentar romper la diferencia entre el nivel natural y el sobrenatural. Y ven que aquello tiene un tufillo materialista peligroso. Después de muchas idas y venidas con el manuscrito, por fin en el año 1932, Teilhard, con mucho dolor de su corazón, en un escrito dice que desiste de que se publique el medio divino y cree que eso no se publicará nunca. De modo que el manuscrito del medio divino lo guarda Teilhard allí en su armario y allí estuvo durmiendo durante muchos años hasta que luego, después de al final de su vida, todo lo cedió a su secretaria, que fue su albacea y la que lo publicó después. Y hay un texto que para mí es que yo creo que el otro día ya lo leímos, que es muy significativo del contenido del medio divino. Escribe Teilhard en el medio divino. Si se puede modificar ligeramente una palabra sagrada, diremos que el gran misterio del cristianismo no es exactamente la aparición, sino la transparencia de Dios en el universo. Esto le debió sonar a panteísmo. Sí, Señor, no solo el rayo que roza, sino el rayo que penetra. No vuestra epifanía, Jesús, sino vuestra diafanía. Este texto que ya lo sacamos el mes pasado en otra reunión, creo que es muy significativo y creo que merece la pena que lo repensemos a la luz no del panteísmo, sino del panenteísmo, de Dios en todas las cosas. Dios que se transparenta a través de la materia. Os recuerdo también 2 o 3 libros que os sugería y que tratan estos temas con suficiente amplitud para poderlo estudiar. Uno es el de nuestro compañero José Luis Febas, que es miembro de nuestra asociación, publicado en la Fundación Munier. Como no se vende en librerías, hay que pedirlo a la Munier y tenéis Munier y se pide. El libro de Agustín Gudía, de la presencia de Cristo en el mundo, también el que yo escribí, de Teilhard en mi corazón, que lo podéis bajar gratis de internet. También el libro de Ursula King, que nosotros hemos traducido y publicado, Cristo en todas las cosas. El libro de François B., Por una espiritualidad del cosmos, que es también un libro que trata muy bien todo el tema del medio divino de Teilhard. Entonces, así como la semana pasada, el mes pasado, la palabra clave que veíamos en la misa sobre el mundo era el concepto de diafanía, aquí, a la hora de ver el medio divino, creo que hay una expresión muy teilhardiana, que es una frase que está escrita en su último diario, muy poco antes de morir, en el año 1955, en la Semana Santa del año 55. Dios en todas las cosas. Dios en todas las cosas.
que es la expresión que damos al panenteísmo. Dios es diferente que nosotros, pero Dios está en todas las cosas. Este texto está muy tomado, y lo dice Teilhard, de la carta a los romanos, en el capítulo 11. Dice San Pablo en la carta a los romanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta frase la debía tener ya siempre rumiando en su mente, porque es la que parece como que resume todo lo que era el fondo de su espiritualidad. Dios en todas las cosas. Por tanto, nos encontramos aquí con la expresión de lo que hoy se llama el panenteísmo, Dios en todas las cosas. No panteísmo, que el panteísmo sería que todas las cosas son Dios, sino panenteísmo en el sentido de que Dios está en todas las cosas. Pasando ya al tercer aspecto que queríamos ver, hemos hecho una visión de lo que fue el modernismo y sus condenas, que muy rápidamente, porque no hay mucho tiempo. Luego hemos visto un poquito cómo se gestó el libro del medio divino, y vamos a repasar un poco para encuadrarlo dentro del diario interior de Teilhard y repetir algunas cosas que ya hemos dicho en las sesiones anteriores y que es bueno tenerlas presentes. Teilhard de Chardin, geólogo, paleontólogo, poeta y místico y visionario, elaboró una síntesis entre filosofía, ciencia y espiritualidad. Como recordáis, a partir del año 1910, cuando estudia teología, Teilhard avanza en su pensamiento. Él había leído la obra de Henri Bergson, La evolución creadora, que es lo que le conmueve y le modifica profundamente. Pero hay otro aspecto que no lo he dicho los días anteriores y que lo traigo hoy. Y era el siguiente: cuando Teilhard vuelve antes de su primera estancia en China, conoce al filósofo francés Edouard Lerroux, que era matemático y filósofo. Y entonces tenían conversaciones todos los viernes. Y cuando Teilhard marcha a China, sigue manteniendo una relación epistolar muy profunda y humana con Lerroux hasta la muerte de Lerroux, que es en 1953-54, muy poquito antes de Teilhard. Entonces, esas cartas se conservaban y las hemos publicado, traducido y publicado nosotros, que ahí tenéis el libro, que son las cartas de Eduardo, cartas a Eduard Lerroux de Teilhard de Chardin, que está publicado en Trota y que las podéis, y que tiene un prólogo muy bueno de François Ivet, que es este jesuita francés tan experto en el pensamiento teilhardiano. Por tanto, tanto el libro de Henri Bergson como el contacto con Edouard Lerroux fueron los que fueron modificando la mente de Teilhard. Siguiendo con su biografía, recordáis 1922, la defensa de la tesis doctoral, 1923, la primera visita a Ordos, a China, su presencia en el desierto de Ordos en Mongolia, la misa sobre el mundo, de la cual hablamos el otro día, y después de esa estancia, en el año 23-24 en China, vuelve otra vez a París. En París recobra su actividad y en el año 1926 vuelve otra vez a China. Y allí estará ahora 10 años, desde el 26 hasta el 36. Es una época de una gran actividad espiritual y científica, y es cuando escribe, como digo, el Mir del Vino, y donde también hace de ese tiempo investigaciones en Gobi, en Mongolia, la investigación del Sinanthropus, el hombre fósil de China, el crucero amarillo y otras cosas que ahora sería largo y prolijo hablar. Recordáis que, haciendo una pequeña síntesis de algo que os dije, de acuerdo con un investigador sobre Teilhard, que es Émile Rideau, que en 1968 publica Las grandes etapas del pensamiento de Teilhard, se pueden diferenciar 6 etapas en la evolución del pensamiento espiritual y filosófico de Teilhard. La primera etapa de la que ya hablamos, entre 1908 y 1912, cuando Teilhard tiene entre 27 y 31,
que es su época de formación como jesuita hasta su ordenación sacerdotal y cuando empieza ya a hacer un trabajo y cuando ya lee La evolución clara de Teilhard. Es cuando se va dando cuenta de que en el universo, como lo veremos también el mes que viene, cuando hablemos del corazón de la materia, percibe la deriva profunda y ontológica de todo el universo. La segunda etapa de la evolución del pensamiento teilhardiano es entre 1915 y 1918, cuando por azar del destino tiene que estar de camillero en el frente de batalla. Entonces tiene entre 34 y 37 años para que también veamos el personaje en su contexto de edad. Es cuando también escribe La vida cósmica, de la cual hablamos en la primera sesión que tuvimos en el mes de enero. Tercera etapa entre el 22 y el 27, y es cuando Teilhard escribe en China El mito divino, en donde su pensamiento se va madurando en un sentido crístico y en un sentido cósmico. De modo que lo crístico y lo cósmico son como dos caras de la misma moneda. Por eso se le acusa de modernista, porque no distingue dos planos diferentes, sino dos realidades complementarias. Entonces, él va percibiendo la inmensidad de la Tierra, del universo y de todo lo humano. Un poquito más de prisa. Entonces, ya estamos en esta época cuando escribe El medio divino, como os decía. Entonces, entre 1926 y 1927, Teilhard finaliza en Tianjin la redacción del mito divino, un ensayo de vida interior que él decía para los que aman el mundo. Esta frase, para los que aman del mundo, tanto al padre Dokosky como a Pío XI, como a Henry del Bar, no les gustaría mucho porque le sonaba un poco a materialismo y a panteísmo. Teilhard, en el medio divino, pretende una reelaboración creativa desde lo que hoy llamamos el paradigma ecológico, el paradigma de la complejidad emergente, de vivir, moverse y existir en el fluido místico de la interioridad del Dios amor. Esto viene a ser un poco lo que está latiendo en el fondo del medio divino y que evidentemente algunos pueden interpretar que hay ahí tufillo materialista o tufillo modernista en cuanto que Dios no aparece por ningún sitio. Es el ser humano el que se encuentra en su interioridad con el Dios que transparece, que se hace transparente a través de la materia. Para el paradigma ecológico, todo tiene que ver con todo. Todo está interconectado, de modo que los aspectos geológicos, biológicos, mentales, espirituales, sociales, culturales, religiosos y cristianos constituyen un sistema dinámico y evolutivo y abierto en el que emergen propiedades nuevas que convergen hacia la plenitud de la unidad en lo múltiple, a lo que él llama el punto mega. Esta frase habría que modificarla más despacio y la tenéis en el PowerPoint, que ya, como decía al principio, ya lo han subido a la página web de Son Cristian en la parte de Teilhard. Por tanto, para el medio divino, toda la cultura, la religión y la espiritualidad consiste en un proceso de amorización de la nosfera. El ser humano es capaz de impregnar de amor el mundo. Y esto es lo que para Teilhard es fundamental, porque esta amorización es lo que nos hará converger hacia ese punto mega de donde que partimos y al que vamos. Un poquito más de prisa porque veo que son ya las 8:15 y no quiero ir a... Entonces, en último punto, es lo que llamo yo aquí repensar el medio divino. Es decir, vamos a ver algunos textos que nos pueden hacer repensar lo que quiere decirte ya en el medio divino. Como decía, en la expresión medio divino, el midi divin, en su sentido original francés, se refiere tanto al centro de una esfera como una especie de atmósfera, como si fuese el agua donde vive un pez. Ese mundo
en donde nosotros vivimos, somos y existimos y de cuál dependemos y estamos en continua interacción. La capacidad para ver algo más que lo individual y vernos dentro de un sistema enormemente complejo e interconectado. Y os diré el esquema del libro El Medio Divino. Para Teilhard, El Medio Divino es un libro de espiritualidad o un viaje interior que explica al mismo tiempo el alma de Teilhard. Dice Teilhard que el medio divino es exactamente yo mismo, escribió en una carta en el año 1934. La primera parte del medio divino le llama Teilhard la divinización de las actividades. Es decir, cómo el ser humano, al transformar nuestro mundo y al intervenir en la sociedad y construir un mundo más humano y más justo, en cierto modo, eso es un proyecto divino. Dios se está manifestando en esa acción. La segunda parte del medio divino es lo que Teilhard denomina la divinización de las pasividades. Evidentemente, el ser humano hace cosas muy positivas en el mundo, pero también existe el dolor y la guerra y la muerte y todo aquello que nos es negativo. Y por tanto, para Teilhard, eso tiene que ayudarnos a crecer. Tenemos que asumir la realidad de un mundo imperfecto para desde la hondura de ese mundo imperfecto intentar construir la realidad. Ese es el sentido que Teilhard en el libro luego da al sentido de la cruz de Cristo, la vida de Cristo y todo lo que significa el misterio cristiano, en donde siempre están unidos la alegría de la resurrección y el dolor de la cruz. Y la tercera parte del libro, que tal vez sea como una especie de síntesis de todo, la denomina Teilhard el medio divino. Entonces, en esta última parte del medio divino, trata tres cuestiones. Primero, una descripción de los atributos del medio divino, de este medio divino donde nos movemos, la naturaleza del medio divino, y él explica lo que es el Cristo universal y la gran comunión. Y en tercer lugar, cómo crecemos y construimos el tejido del medio divino, cooperando en la creación de Dios. Somos, como diría un autor que lo veremos, co-creadores con Dios del universo en el que estamos, que es el gran mensaje para todos nosotros. La acción humana, la acción de la ciencia, la tecnología, el progreso, es un modo de hacer crecer esa creación que Dios inicia misteriosamente desde dentro de ella misma para hacer que vaya convergiendo hacia un punto de máxima densidad que será el punto omega. Vamos a ver algún texto teilhardiano. Dice Teilhard en el medio divino, repitámoslo, en virtud de la creación y aún más de la encarnación, nada es profano en la tierra para quien quiere saberlo, saber ver. Por el contrario, todo es sagrado para quien distingue en cada criatura la parcela de ser elegido, sometida a la atracción de Cristo en vías de consumación. Este evidentemente sonaría a panteísmo para algunos o a modernismo para algunos de los censores. Reconocer con ayuda de Dios la conexión incluso física y sobrenatural que enlaza vuestro trabajo con la edificación del reino celeste. Ver al propio cielo, sonreíros y atraeros a través de vuestras obras, y al salir de la iglesia a ciudad ruidosa, ya no tendréis sino la sensación de seguir sumergiéndose en Dios, sumergirse en Dios, que es lo que estaba en la presentación, que luego, si tenemos tiempo, os la pondremos otra vez con esas metáforas del mar, de la materia, de que la materia te lleva a Dios, que es una idea muy presente en Teilhard. De algún modo, para Teilhard, como él mismo escribe también en el Medio Divino, dice Teilhard, cuanto más humano llegue a ser humano, con mayúscula, tanta más necesidad sentiré, necesidad cada vez más explícita, más refinada y más exquisita de adorar. Ya en la próxima o la siguiente, ya os daré un documento
de Teilhard, en donde él habla de la investigación como un proceso de adoración, la investigación científica como adoración. Para él, cualquier acción del ser humano por hacer más humano al ser humano, humano con letra mayúscula, es un proceso de adorar. Y dice Teilhard en el mito divino, Dios no necesita en absoluto, es evidente, de ninguno de los productos de tu industriosa actividad, puesto que todo puede tenerlo sin ti. Lo que exclusivamente le interesa a Dios, y claro está, desea intensamente, es que se haga un uso fiel de la libertad y se le dé a él preferencia sobre los objetos que nos rodean. Ahí está lo de Dios en todas las cosas. Mm, Estos textos los podéis ver luego en el PowerPoint y conviene leerlos tranquilamente en casa cada uno y ver toda la profundidad que tienen. Dice en la página 50 del Medio Divino, mediante nuestra colaboración que él mismo suscita, Cristo se consuma, alcanza su plenitud a partir de toda criatura. Es San Pablo quien nos lo dice. Tal vez nos imaginábamos que la creación acabó hace mucho tiempo. Es un error, porque continúa perfeccionándose y las zonas más elevadas del mundo. Y nosotros servimos para terminar, incluso mediante el más humilde trabajo de nuestras manos. En definitiva, tal es el sentido y el valor de nuestros actos. Veis que esta idea de que la actividad humana ayuda a continuar el proceso de la creación. Por tanto, desde mi punto de vista, Teilhard es un ejemplo no solamente de una vida entera dedicada a la acción y a la investigación, sino que toda su vida es una vida de meditación sobre verdad religiosa y científica. Él intenta reunir esos mundos de experiencias diferentes para, dentro de ese medio, la atmósfera en que respiró y en que vivió. Por tanto, desde mi punto de vista, divinizar las actividades y las pasividades es como el programa espiritual del miro divino. A eso se refería precisamente cuando hablaba de divinizar nuestras actividades y nuestras pasividades, que todos lo somos, todo lo que hacemos, todo lo que sufrimos puede ser transformado en actividad espiritual y de este modo transformar profundamente su significado, confiriéndoles un valor y una fidelidad y una finalidad. Teilhard habla sobre el espíritu, la espiritualidad, el fenómeno espiritual, la energía espiritual y la práctica espiritual dentro de muy diferentes contextos. Esto, como es un poquito tarde, vamos a... Entonces, querría terminar, antes de empezar, una reflexión que quiero hacer al final, con un texto del Mir Divino que yo creo que es un resumen muy bueno. Repitámoslo, en virtud de la creación y más aún de la encarnación, nada es profano. Aquí abajo, para los que saben ver. Por el contrario, todo es sagrado para quien distingue en cada criatura la parcela elegida de ser, sometida a una atracción de Cristo en vías de consumación. Evidentemente, esta frase, para uno que sea muy de la ortodoxia de los años 20, como Ledochowski o Pío XI o el cardenal Merleval, pues le suena, ya suena del modernismo pernicioso de la francesa, pero Teilhard creo yo que va mucho más allá del modernismo de algunos teólogos franceses de aquella época. En cierto modo, lo que estamos aquí reflexionando es qué imagen de Dios nos presenta Teilhard, como decía al principio. ¿Es un Dios tapaboquete? ¿Es un Dios para tapar nuestras imperfecciones o nuestras inseguridades? ¿Es un Dios que trabaja arbitrariamente haciendo lo que le da la gana? ¿Es un Dios tirano? ¿Es un Dios todopoderoso? Y ahora, y por eso, ahora terminando, os voy a recomendar eh, tres elementos que creo que pueden ser de vuestro interés a la hora de calar en profundidad lo que significa no solamente el medio divino, sobre todo la estructura de Teilhardiana. Primero es este libro,
cuya edición alemana es del año 96 y que aquí en España se publicó hacia 1900, casi en el año 2000. Se llama Teología de la Creación en un mundo en evolución. Su autor es un teólogo holandés, Carl Smith Moorman. Entonces, escribe este libro. Es curioso porque en este libro el autor dice en el prólogo: todo este libro está impregnado de Teilhard, pero a Teilhard de Chardin no se le cita en ningún momento. Lo que pasa es que él utiliza todo el lenguaje y toda la filosofía y la espiritualidad teilhardiana. Y hay cuatro conceptos que son muy fundamentales para Smith Morvan en toda la espiritualidad teilhardiana del medio divino. El concepto de emergentismo: la complejidad de la realidad hace que emerjan propiedades que no estaban previstas anteriormente. El panenteísmo como Dios en todas las cosas. La kenosis como la imagen de un Dios que se vacía de su omnipotencia para hacerse humano y co-creador, en cuanto que el ser humano es co-creador con Dios, con su acción en el mundo de esta realidad en la cual estamos. Este libro vale la pena, si no lo tenéis, que lo leáis, porque vale la pena. Esta es una colección que hizo Verbo Divino, que dirigía nuestro amigo Manuel García Doncel, jesuita, que es socio de honor de nuestra asociación y que falleció el mes pasado. Otro autor que para mí es un referente y que murió el año pasado es Phyllis Hefner. Os diré, y sirve un poquito como también de relajación, que si buscasen entender Hefner, el apellido Hefner alude siempre al fundador del Playboy, que no es este, evidentemente. O sea, el que organizó todo el imperio Playboy se llama Hefner, pero no le toca nada ni es familiar. Por tanto, cuando veáis en internet Hefner, relacionado con Playboy, no es este el de Playboy. Philip Hefner es un teólogo protestante norteamericano que falleció en el año pasado. Falleció además ya bastante mayor, como veis, con cerca de 100 años. Y entonces él insiste en dos ideas fundamentales. Primera, que el ser humano es co-creador de lo creado, que nosotros estamos cooperando con Dios en la construcción de nuestro universo. Y también insiste en la teología de la kenosis del creador, que Dios mm, renunció a su omnipotencia y a su poderío absoluto para hacerse humano y desde la humanidad intentar transformar este mundo que estamos. Por tanto, ese Dios como principio de amor que dice Philip Hefner. Entonces, él tiene algunos libros que aquí no los pongo, pero si queréis, si buscáis en internet, ahí los tenéis. En castellano no hay ninguno traducido, desgraciadamente, están todos en inglés o en alemán. Y un tercer elemento es este que es amigo mío y también, que es Javier Martínez Baigorri. Javier Martínez Baigorri es un socio de la Asociación Teilhard, joven, nació en el 75, que es director de un colegio en Pamplona y que ha hecho su tesis doctoral precisamente sobre la génesis del creador. Una tesis buenísima que no la ha publicado entera, pero está en algunas revistas, publican distintos capítulos de su tesis y no sé si estará ahí detrás oyéndonos, pero fijaros que es muy joven y creo que es una promesa a la hora de una reflexión teológica y filosófica de lo que es el medio divino y la kenosis y la co-creación del hombre con Dios. Por tanto, hemos asistido en esta sesión de esta tarde a un paso más en esta reflexión sobre el Teilhard de Chardin como jesuita científico que tiende tentáculos interdisciplinares hacia muchas disciplinas. Y hoy lo hemos centrado más en el medio divino. Y con esto os pongo este esquema que ya en la última sesión ya lo dedicaremos porque está una síntesis muy bien hecha de todo el pensamiento teilhardiano, por eso corresponde a la sesión que haremos en el mes de mayo. O sea, hasta el mes de mayo no vamos a desvelar ya los secretos de este esquema que es muy importante. Y la próxima sesión, el 4 de mayo, lo vamos a dedicar al corazón de la materia.
ya tenemos a Teilhard en el año 1950. Después de la Guerra Mundial, o sea, Teilhard está en China durante toda la Guerra Mundial. Asiste a la inversión japonesa, existe a todo el derrumbamiento del sistema chino y a la llegada de Mao Zedong. Y en el año 46, todos los misioneros jesuitas, con la llegada de Mao, se van de China. De modo que todos los jesuitas son repatriados a Francia en el año 1946. Entonces, cuando Teilhard llega a Francia en el año 1946, tiene muchos roces con sus superiores, con lo cual los superiores deciden que se vaya al país que quiera y decide irse a Estados Unidos. De modo que los últimos 10 años de Teilhard, desde el 46 hasta el 55, los pasa prácticamente en Estados Unidos, dedicados a sus trabajos y también colaborando mucho en la UNESCO y también con Huxley en la construcción de un paradigma para entender un mundo del futuro. Por tanto, el próximo mes, el 4 de mayo, perdón, ¿No era el 4 de abril? el 4 de abril, perdón, Ah, el sí, el 4 de abril, es que me equivoco yo. El 4 de abril tocaremos el tema del corazón de la materia. Y luego en el mes de mayo ya tendremos la última sesión de síntesis de todo lo que os he estado diciendo. Y ahí tenéis, por si quería alguno ya irlo leyendo, el corazón de la materia de Teilhard.